un pequeño ejemplo del acomodo de las luces, o bueno, más bien el acomodo de todo el set que intentamos comprender un poquito para poder, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos incluso armar nuestro propio set, ¿sí? Para que lo podamos aplicar precisamente. Muy bien. Ahora, vamos a colocar, por favor, lo siguiente. Pongan mucha atención en esto. Esto también lo vamos a realizar, por favor. Antes de iniciar, vamos a realizar lo siguiente. Les voy a explicar la manera en cómo pueden armar un pequeño set. Primero que nada, tienen que colocar, por favor, una mesa. Vamos a dibujar una pequeña formación de un set. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tengan una mesita. Ahí donde están apoyando tal vez en su computadora, en su tablet, su celular. Tenemos una mesita. Primero vamos a colocar esta parte de la explicación, por favor. Y normalmente, tal vez, por ejemplo, yo coloqué para un respaldo, para un respaldo, una caja. Una caja en donde vamos a colocar precisamente una cartulina. Aquí dibujamos, por ejemplo, puede ser una caja grande de algún aparato, de alguna televisión, de algún videojuego, una consola, ¿no? De videojuego. Esto de aquí es una caja. Voy con el borrador, por favor, muchachos, vamos a eliminar las partes de la caja que se vean hacia la parte de atrás para poder ejemplificar esto con volumen. Aquí le vamos a hacer unas anotaciones. Este de aquí, por ejemplo, es una caja de cartón. Y vamos a colocar, por ejemplo, en esta parte de aquí abajito, pues es la mesa, ¿no? Tenemos una mesa y tenemos una caja. Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. Una vez que ya tienes bueno, yo ya coloqué mi respaldo, mi mesa, y con otro colorcito, les voy a poner para que no se me pierdan en la explicación, una cartulina. En armamos nuestro set colocando una cartulina, ese se lo voy a poner en otro color para que no se me pierdan, en donde la cartulina sencillamente se va a poner en la base y se va a sujetar en la parte trasera o en la parte superior de la caja. No sé cuántos de ustedes conozcan, por ejemplo, las pincitas que son para sujetar las hojitas, las de mariposa. Sí las ubican, ¿no? Esas las colocamos, por ejemplo, aquí arribita. Es para sujetarlas. En lugar de pegarlas, es mejor simplemente sujetar. Colocamos aquí las pincitas. Aquí con el borrador voy a limpiar esta parte. Aquí les voy a explicar porque no les puedo mostrar toda la imagen de todo mi set porque es un poquito más grande que lo que alcanza a ver la cámara. Únicamente vamos a ver los objetos que están en el set. Entonces, esto de aquí es una cartulina. Una cartulina blanca, ¿no? Puede ser una cartulina blanca, puede ser una cartulina negra, puede ser una cartulina de color. Y una vez que ya tenemos la cartulina, vamos a poder colocar los objetos. Mencióname, por favor, un objeto que tengas ahí en tu casa. Observa alguna artesanía, alguna pieza en la que quieras dibujar, no sé, un florerito, un jarrito. Ándale, un pequeño florerito, ¿no? Entonces, imagínate que en esta posición, aquí sobre la base de la mesa, aquí dibujamos, por favor. Imagínate que es un florerito, un jarrito, un florero, colocado en esta posición. Aquí ubicamos los objetos. Un jarrito con una orejita, ¿no? Aquí vamos a colocar los objetos. Tu vista o la cámara en este caso puede estar colocada, por ejemplo, aquí
Aquí voy a dibujar una pequeña figura cúbica con un pequeño lente que puede ser la cámara, tal como yo lo voy a mostrar en mi pantalla. O bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Esta va a ser la posición de tus ojos y de nuestra cámara. Y por la parte de atrás, a la derecha, aquí la voy a colocar con lápiz normal. Y vamos a jugar con diferentes focos. Puedes colocar, no sé cuántos de ustedes tengan, por ejemplo, una lamparita que puedan mover. Yo tengo, por ejemplo, una lámpara que la voy a colocar en este punto. Y aquí tengo un pequeño foquito. Un pequeño foco. Este foco es el que me va a causar la iluminación principal, pero ojo con esto, aquí vamos a hacer esta pequeña anotación. Para que esto logre funcionar, muchachos, este ya es mi set. Este ya puede funcionar como mi set para fotografía de producto. Anotamos, por favor. Fotografía de producto o nuestro set para dibujo de objetos. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchachos. Eso te va a ayudar muchísimo para poder practicar y para poder comprender la manera en cómo se desarrollan ese tipo de dibujos utilizando, al menos como en la clase de hoy, utilizando una sola luz. Yo voy a poner dos ejemplos. Una iluminación la tengo en este lado y va a causar, por ejemplo, una pequeña sombra aquí. Recuerdan, no sé cuántos de ustedes recuerdan la clase de el dibujo de musas, el dibujo de las damas de la pintura clásica. ¿Se acuerdan que platicamos un poquito sobre la iluminación que utilizaba Johannes Vermeer para poder iluminar los objetos o la modelo o el modelo? Colocaba la iluminación, venía de una ventana. ¿Se acuerdan? Este ejemplo es aproximadamente algo similar a lo que hacían precisamente antes. Por eso en el tema les puse ahí que el ejemplo del tema de hoy es un dibujo académico, el dibujo con objetos en vivo para poder simular esta parte. Pero uno de lo más importante es esto, muchachos. Esto que acabamos de mostrar, esto para formar el set de fotografía de producto o el set para hacer dibujos de objetos, es es parte de lo más importante para esta clase. Lo que quiero yo es tratar de comunicarles la manera en cómo poder hacerlo. Y si en algún momento te nace el interés de poder hacer un objeto en vivo, vas a poder generar un dibujo original. Un dibujo 100% original. Más aparte que lo que tienes en tu casa, normalmente casi nadie lo tiene, ¿no? Puedes tener alguna pieza muy bonita y las flores, unas flores naturales de cierta posición, que nadie más va a tener lo mismo. Y aparte, vas a poder jugar con las poses, con el movimiento de todos los objetos a tu gusto. Entonces van a ser un dibujo original. Esta es una de las mejores ideas para poder practicar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes de repente buscan en internet, muchachos? ¿Cuántos de ustedes buscan en internet objetos o algún ejercicio para dibujar? Y se tardan muchísimo tiempo en encontrar a veces algo que realmente les guste. Una de las prácticas bastante prácticas, valga la redundancia, es muy práctico esto porque lo tienes en tu casa, lo tienes a la mano. Puedes formar un pequeño set, una cartulina, una caja, una mesa, unas pincitas, un pequeño foco, una lámpara que puedas mover y vas a poder utilizarlo para poder dibujar algo original, algún objeto que tengas en tu casa o no sé, algún peluche. De hecho, hoy vamos a dibujar algo parecido a eso. Entonces vamos a poner diferentes ejemplos. Bien, les recomiendo, muchachos, que la práctica del día de hoy, vamos a hacer tres dibujitos con ejemplos de iluminación. Traten, por favor, de hacerlo, si se puede, en una hoja completita. Cada dibujo en una hoja completita porque le vamos a poner muy buen detalle. ¿Sí? No que hagamos el dibujo en toda la hoja, no, sino un poquito al centro
la medida clásica, ¿no? Del tamaño de tu puño, del tamaño del puño aproximadamente al centro de la hoja es un tamaño muy bueno para tus dibujos. Si lo quieres hacer un poquitito más grande, adelante, pero de preferencia déjale un poquito de espacio con el dibujo al centro. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar aquí en la cámara el objeto con el que vamos a comenzar la primera parte de nuestra práctica. Bien, aquí por ejemplo tenemos un jarrito. Todo lo que vemos aquí atrásito, aquí les muestro por ejemplo, ya vieron las pincitas que tengo aquí arribita, el objeto que vamos a desarrollar. Por acá a la derecha están las lámparas, aquí está el foquito, y a la izquierda no les muestro, ya se están viendo ahí los demás objetos. Déjenme le hago zoom para que no lo vean. Aquí tenemos una primera, esto va a ser nuestro primer ejercicio. La cámara, pues bueno, van a ser sus ojos, van a ser mis ojos también. Y la gran ventaja de esto, muchachos, les comento, es precisamente para poder mover a nuestro gusto. Déjenme lo pongo aquí en esta parte. Mover a nuestro gusto la posición en la que queramos desarrollar cualquier dibujo. Si tú lo colocas, por ejemplo, ese ahorita está acostadillo, no porque se haya caído, sino porque me gustó la pose. Puedes colocarlo de perfil, puedes colocarlo de frente, no sé si lo que te guste más, por ejemplo, sea la flor, pero la iluminación, observen, del lado derecho tenemos la luz principal, ¿no? Así como lo dibujamos aquí en el ejemplo. En este ejemplo ya tenemos aquí el desarrollo precisamente de nuestro set. Y aquí únicamente lo que vamos a desarrollar es seguir este pequeño ejemplo. Observen la iluminación, ahorita está del lado derecho, ¿no? Pero del lado izquierdo también tengo focos. Del lado izquierdo, los focos que tengo, quiero mostrar el ejemplo de si prendemos el foco del lado izquierdo. Déjenme abro tantito esta parte de la pantalla. Si prendemos un foco del lado izquierdo, observa, le quitamos todo el volumen. Se ve un poquito más plano. Se sigue viendo bien, pero todo está iluminado, ¿sí? La práctica del día de hoy es tratar de hacer un objeto con volumen sencillo. ¿Qué tal si le quito el foco de la derecha? Observa. Si le quito el foco de la derecha, aquí ya tiene mucha iluminación en la parte superior. Si le quito un foquito más, aquí ya empieza a oscurecerse, pero si lo quito todo, aquí hay algo bien importante que quiero que, aquí hay algo importante que quiero que se vea como el ejemplo. Cuando le quitamos totalmente la iluminación, esto quiere decir que el cuarto o la habitación donde vayas a poner tu set, anótenlo por favor, debe de estar oscuro. Totalmente oscuro. Únicamente deben existir una lámpara o una ventana, no sé de qué manera lo quieras iluminar. Claro, ahorita no, ahorita voy a poner yo el ejemplo. Pero cuando tú lo quieras iluminar, cuando tú quieras hacer esta práctica, de preferencia uno de los requisitos es tener precisamente toda la iluminación apagada. Cuando prendemos un foco, observa, voy a prender nuevamente el de la derecha. Esa es la iluminación que vamos a desarrollar. Si prendemos este foquito, aquí es donde se alcanza a ver la parte derecha bastante iluminada y la zona izquierda con un bonito volumen. Vamos a comenzar con pero les digo que me había gustado esta posición. Independientemente para donde lo muevas, tu dibujo va a ser 100% original. Aquí quiero que se vea un poquito la formita de la oreja. Aquí lo voy a colocar un poquito al centro para que me dé oportunidad de dibujar la sombra. Ahora, siguiendo este ejemplo, muchachos, vamos a realizar como el primer ejemplo. Puede ser la hoja acostada. De hecho, sí, ¿verdad? Puede ser la hoja horizontal. Aquí lo voy a girar tantitito para que no se vea tanto hueco. Ahí está mejor. Puedes moverlo, puedes ajustarlo como más te guste. Es una de las grandes ventajas de tener un un objeto en vivo. Así que vamos a iniciar con esta primera práctica, por favor.
Y aquí vamos a desarrollar también el ejemplo de cuando se quiere desarrollar precisamente un dibujo con suficiente volumen, basta con una sola luz, con una sola lucecita, muchachos. Con nuestro lápiz, por favor, el normalito, el HB, vamos a dibujar el círculo principal, bueno, más bien es como un óvalo, ¿no? La pancita del jarrito. Es un óvalo ligeramente alto y un poquito inclinadito. Un poquito inclinadito. Así que comenzamos con esta parte, por favor. Tengan a la mano ahí su borrador y sus sacapuntas, por favor, porque también lo vamos a utilizar. El borrador o la goma moldeable, no, lo que tengas, te va a ayudar precisamente a tratar de limpiar tu dibujito. Aquí lo voy a dejar aquí, sea mejor para que me dé espacio para mi hoja en el dibujo. Para dar luces, muchachos, el borrador o la goma moldeable, ténganlo ahí a la mano, por favor. Aquí tenemos este ovalito ligeramente vertical e inclinado y vamos a colocar, por favor, una línea guía. Lo voy a marcar con un poquito de línea roja. Esta línea guía central nos va a ayudar a colocar qué forma tiene el cuello del jarrito, muchachos. Como es un objeto en vivo, cualquier cosa puede pasar. Aquí voy a intentar yo simular como si tú estuvieras al frente de este objeto. Hay una práctica muy bonita precisamente en presencial, que no lo podemos hacer, pero me interesa mucho intentar trasladarlo precisamente a digital de la manera como sea posible, pero quiero mostrarles esto. Que una vez que lo tengamos enfrente, se aprecia muy padre porque varía muchísimo. Te mueves un poquito para la izquierda, te mueves un poquito para la derecha y ya cambiaste totalmente tu encuadre. Entonces es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí no, aquí está facilito porque pues, es una sola cámara. Dibujamos un cilindro, por favor, desde la parte en el cuerpo. Una base para el cilindro. Hacia la boquita del jarrito. Aquí en la boquita del jarrito va a ser primero una parte del cilindro del mismo tamaño que la base hacia el cuerpo. Y después voy a dibujar otra más, un poquito más grande. Un poquito más grande. Esta va a ser la parte externa de la boca o la boquilla de mi jarrito. Bueno, es más como un florerito. Y aquí dibujamos únicamente la basecita. Unimos desde la boca hasta el cuerpo para dibujar el cuellito. Y con esto, muchachos, vamos a intentar darle una pequeña estructura precisamente de toda la formación. Cuando nos toque dibujar en vivo, si a ti, por ejemplo, te interesa mucho la práctica de dibujo en vivo, que es muy, muy, muy interesante. En algún momento vamos a tener vamos a tener un modelo precisamente en vivo, ya se está acercando la clase donde vamos a tener precisamente a un modelo que va a estar haciendo diferentes posiciones para poder dibujarla en poco tiempo. Bueno, van a ser tiempos graduales, ¿no? No van a ser de que un minuto y listo. Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Pero bueno, tenemos esta primera basecita, ¿no? Tenemos esta primera basecita. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Muy bien, ahora la orejita, por favor. En la orejita, aquí muy apenas alcanza a ver porque le pega toda la sombra, ¿no? Pero vamos a intentar observar el detalle precisamente de cómo se va a formar con tres ovalitos. Observa. Tres ovalitos, que uno va a ser un ovalito chico, y paralelo a este van a ser los otros dos más. Es decir, como el primerito que dibujamos es el óvalo pequeño, es la parte interna de este ladito de la oreja. Este segundo ovalito que estoy dibujando es la parte externa del mismo lado. Y voy a dibujar un tercer óvalo
un tercer ovalito, pero con una pequeña extensión hacia abajo. Una pequeña extensión hacia abajo. Y de aquí colocamos este otro ovalito. Déjenme les activo mi camarita, permítanme. Este otro ovalito va a ser la parte externa del otro lado de la orejita. Esto de aquí. Como una moneda, ándale más o menos. Como una moneda. Como un, sí, vaya, como un cilindro, un botecito, una lata, ándale muy bien. Una latita. Y al momento de delinear, únicamente nos basamos en la parte interna. Pero observa muy bien, aquí se une con el cuello del jarrito y aquí desaparece la orejita. Por lo tanto, con el borrador, muchachos, con el borrador, vamos a intentar eliminar un poco las lineecitas que ya no nos van a servir. Una vez que dibujamos los ovalitos para colocar precisamente esta parte de la orejita, dibujamos o limpiamos más bien, limpiamos esta zona para poder quitar lo más que se pueda quitar un poquito de las líneas que ya no nos van a servir. Esta parte. Aquí se alcanza a ver un poquito la parte interna, pero ya con mucha sombra. Todo esto ya va a ser con mucha sombra. ¿Se entiende hasta este punto, muchachos? ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente, pongan mucha atención. En la parte de abajo o en la parte de arriba del jarrito, de preferencia abajo o donde les quede un poquito de espacio, vamos a hacer, por favor, este pequeño ejemplo. Un pequeño recuadro, más o menos como del ancho de la pancita del jarrito. Del ancho de la pancita del jarrito. Un pequeño rectángulo. Con este rectángulo vamos a intentar, por favor, realizar 3 tonalidades con el mismo lápiz. Esto ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero aquí tenemos que hacerlo de una manera muy precisa o muy bien aplicada. 3. Aquí tenemos 3, por favor. 3 tonalidades que vamos a desarrollar. La primera es un tono, o bueno, más bien de izquierda a derecha, va a ser más oscuro hacia la izquierda y más claro a la derecha. Vamos, por favor, a colocar del lado derecho el tono claro. Va a quedar del lado derecho el tono claro. En la parte central vamos a colocar el tono medio. Y en la parte de la izquierda va a quedar el tono oscuro. ¿De acuerdo? Esto, déjeme abrir un poquito la imagen, ahorita nos ponemos otra vez con la foto. Esta parte es de lo más interesante, de lo más importante para quienes ya lo hayan visto, pues bueno, vamos a repasarlo, pero vamos a intentar hacer lo más preciso posible, lo más bonito posible, la manera de hacerlo. Aquí, por favor, vamos a intentar realizar una primera capita que va a ir de izquierda a derecha en esta posición, ¿de acuerdo? En esta posición, de izquierda hacia derecha. Esta va a ser nuestra guía, muchachos. Esta va a ser nuestra guía para poder aplicarla en todo el jarrito. De manera horizontal, déjeme acomodo aquí mi tablito porque estoy dibujando chueco. De manera horizontal, vamos a dibujar, por favor, en un tono clarito de izquierda a derecha en todo el recuadro. De izquierda a derecha en todo el recuadro, un pequeño trazo de tono claro, parejito, muchachos, parejito, parejito. Tratemos de hacerlo lo más parejito posible, por favor. Lo más parejito posible y muy clarito. ¿De acuerdo? Hasta ahí va a quedar nuestro tono claro. El tono medio, vamos a dibujarlo, por favor, no hacia el centro, ligeramente pasadito de la mitad. Aproximadamente el tono medio va a ir como a 3/4. Más o menos es hasta donde va a llegar.
¿sí? Una pequeña área de 3/4, de izquierda a derecha. Aquí, por favor, trata de presionar un poquito normal. El peso de tu mano tiene que ser normalito, no tan ligerito. Normal, presiona normal. Y de izquierda a derecha, el trazo. Parejito, parejito, parejito. Trata, por favor, trata de ir formando las líneas lo más parejito posible y pegadito, por favor, entre las líneas. No hagas las líneas separadas. Es algo, uno de los errores más comunes en ese tipo de ejemplos. Parejitas las líneas, por favor. Y el tono número 3, me faltó numerarlos aquí, perdón. Aquí es el tono número 1, dijimos que es el tono claro. Tono número 2, el medio. Y tono número 3, el oscuro. Para el color o el tono más oscuro, por favor, un cuartito, puede ser un cuartito o un tercio. Aquí le presionamos un poquito más fuerte, de izquierda a derecha. Aquí en el tono oscuro le presionamos un poquito más fuerte, pero trata, por favor, de encontrar este degradado. Ya se dieron cuenta del degradado que va generando, ¿no? Este pequeño degradado, más claro a la derecha, más oscuro a la izquierda. ¿Dudas hasta este punto? ¿Se entiende esta parte, muchachos? Juan Pablo, ¿se entiende? Sí, perfecto. Dominic, ¿se entiende? Litsi, ¿todo bien? Perfecto. Esta es de la parte más sencillita, pero vamos a intentar hacerlo lo más preciso y lo más bonito posible. ¿De acuerdo? Sin tratar de hacerlo. Este va a ser muy realista. El dibujo nos va a quedar un poquito más realista de lo que normalmente hacemos. Así que nuevamente les pongo aquí me faltó ponerle, gracias, la línea de la flechita del tono oscuro. Aquí, el tono oscuro. Muy bien, esto, muchachos, vamos a intentar aplicarlo precisamente con nuestro objeto. El dibujo de la florecita que tiene ahí pintadita aquí en el jarrito, la vamos a hacer, esa va a quedar al final, esa va a quedar después. Lo primero que tenemos que hacer son todas las líneas de sombras, todas las líneas de sombras. Y al final ya colocamos esa parte. Muy bien. Ahora, vamos a intentar, por favor, primero empezando de la pancita. Toda la parte de la pancita, ¿cuál era la primera capa? El tono clarito. Vamos a intentar hacer el tono clarito. De extremo a extremo, lo más parejito posible, por favor. Lo más parejito posible. No dejes tantos espacios vacíos. Observa, no es hacer esto, muchos hacen esto, de que se empiezan a rayar todo, ¿no? No es hacer eso, muchachos. Sí van a quedar unos pequeños espacios para que se vea un tono clarito, pero lo más parejito posible. Bien, esa es la primera capita de nuestra sombra. Del lado derecho va a tener suficiente iluminación, pero no se va a quedar vacío porque el jarrito no es un jarrito blanco, ¿verdad? Primero la parte de la pancita, sáquenle la vuelta al cuellito del jarrito. Sáquenle la vuelta. Bien, un tonito claro. Si sientes que te faltó cubrir algunas partes, te puedes regresar un poquito, retocar nuevamente y hacer precisamente esta rayadura nuevamente para cubrir las partes que te hayan quedado un poquito más abiertas. Bien, cubrimos estas partes un poquito más abiertas. Ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a aplicarlo también en la orejita. Primero la parte interna. Aquí la partecita interna, por favor. Después en la parte externa. Esta partecita externa. Y al final lo colocamos, por favor, en el cuello. En la parte del cuellito. De la misma. Perdón, me faltó. Gracias. Se me estaba pasando limpiar el boceto del cuellito.
Si ya lo hicieron ustedes, qué bueno, pero a mí se me estaba pasando, gracias. La línea guía también se me pasó, pero bueno, esa se va a cubrir un poquitito. Limpiamos. Limpiamos estas lineecitas que ya nos ayudaron y ya no las vamos a utilizar. Dígame, Andrea. Perdón. Dudas hasta este punto, muchachos. Primero, únicamente la parte más clarita. Es bien importante primero esta partecita. Un tonito claro. Todo un tonito claro. Parejito, por favor. Los espacios de mucha luz no los vamos a dejar vacíos. Se van a quedar en un tonito clarito. En un tonito clarito. Ahora, ya tenemos esta parte, ¿no? Ya tenemos esta primera parte, un tono claro. Vamos a colocar, por favor, el tono medio. Vamos a desarrollar el tono medio. Solamente que, recuerda que en la práctica que hicimos aquí abajito, vamos a colocar el tono medio ligeramente pasadito de la mitad del jarrito. Primero en la pancita, por favor. Presiona aquí normalito. Una presión normalita de tu mano sobre el lápiz, sobre el papel, y vamos a colocar no hasta el otro extremo, no hasta el otro extremo, aproximadamente a un 3/4. Vamos a hacer diferentes capitas de sombra. El ejemplo de abajo únicamente tiene 3, pero en este únicamente, bueno, van a ser más capitas de sombra. Podemos ir sencillamente de más claro a más oscuro. Un tonito medio, por favor. Hasta abajo, sí, claro. Hasta abajo. Aquí en la parte de atrás le vamos a poner enseguida el tono oscuro, pero primero el tono medio en las 3 partes. En la orejita nuevamente. Fíjate que la orejita aquí tiene 2 tonitos, el tono medio y el tono oscuro, pero no hay que adelantarnos. Primero hay que hacerlo por partes. Tono medio para ambos. Que no se nos pierda, por favor. Que no se nos pierda el dibujo, que no se nos pierda el trazo. Y después un pequeño tono medio también para el cuellito. En una sola inclinación, sí, claro, en una sola inclinación. No tenemos que hacer, vaya, una figura para los trazos, ¿no? Se puede quedar en una sola inclinación. En una solita inclinación. También aquí en la boquita, por favor. En el cuellito y en la boca del jarrito. También en tono medio. Observa que, por ejemplo, aquí en la boquita del tono medio se alcanza a formar, perdón, se alcanza a formar una pequeña separación de luz entre la luz y el tono medio. Este pequeño mapeo para la sombra, aquí lo podemos dibujar un poquito. Esta partecita. Y separar un poco de las demás áreas. Bien, aquí las separamos de las demás áreas. Levante la mano a los que tienen la mayoría de los materiales para formar un set. Tienes una mesa, tienes una caja o en la pared. Puede ser en la pared, la parte del respaldo en la pared, con unas cintitas ahí ponerlo. Una cartulina blanca, negra, azul o el color que quieras. Y con esto podemos armar precisamente nuestro set. Muy bien, una tabla, muy bien, Erika. La cámara no, la cámara es tus ojos, tus ojos van a ser esa cámara, ¿de acuerdo? Van a ser 3, Yaneli, van a ser 3 dibujitos. Ahora, fíjate muy bien, ya tenemos el tono medio. Ahora vámonos con el tono más oscuro, más cortito, por supuesto, más cortito.
Aquí colocamos el tonito oscuro más cortito en esta parte. Trata de colocarlo más cortito y por lo tanto va a ser un poco más intenso. Un poquito más intenso, por favor, en sombra. Presiona, presiona un poquito más. Toda esta partecita suave, suave. No importa que lleguen un poquito más oscuros, no importa que lleguen un poquito más oscuros, siempre y cuando hayas conseguido la tonalidad. Pero nada más hay que cuidar muchísimo que hayas tenido este proceso del tono claro, tono medio, tono oscuro, y ahí sí te lo llevas. Ahora fíjate muy bien, con el tono oscuro, la lámpara puede variar, Erika, a la izquierda, a la derecha, a la altura del objeto, a la izquierda arriba, a la derecha abajo, enfrente, por encima, como a ti más te guste. Esta es la gran ventaja de poder hacer precisamente un set. Precisamente un set que puedes colocar y posicionar los objetos como más te gusten. Del lado izquierdo, muchachos, en la pancita del jarrito, como aquí ya colocamos la tercera capita, podemos delinear. Podemos delinear, por favor, toda la orillita del lado izquierdo. Del lado derecho no. Del lado derecho no lo delineen todavía, por favor, porque si no se va a ver como caricatura. Vamos a colocar este delineado. Si tu delineado fue un poquito más fuerte y todavía se ven algunos huequitos, por favor, presiona aquí en la orillita y trata de tapar. Tapa estos huequitos para que se logre ver un degradado muy parejito. Gracias, Marcelo. De Leonardo da Vinci es mi tío. Ah, no es cierto. Bueno, sí. Leonardo da Vinci García, ¿no? ¿De acuerdo? Si en algunas partes se ve como tablita, así como escalonado, trata de cubrirlo. Trata de cubrirlo. Cubre la capa entre el tono oscuro y el tono medio, o cubre la capa entre el tono medio y el tono claro. Y con esto vas a poder conseguir más capitas que solo estas tres que pusimos en el ejemplo de abajo. ¿De acuerdo? Aquí colocamos, por favor. Entre cada capita puedes hacer otro pequeño degradado para ir formando no nada más tres capitas, sino pueden ser diferentes. Ahora vámonos a la orejita. Si observas en la parte de la orejita, esta partecita superior que se ve, lleva un tono oscuro, lleva mucha oscuridad, por favor, aquí en esta parte. Mucha oscuridad en esta parte y con esto diferenciamos un poquito más la oreja del cuerpecito del jarrito. Y ahora la sombra del cuello que se proyecta en la pancita del jarrito, aquí se alcanza a ver muy oscuro. Observa, del ancho del cuellito se alcanza a apreciar una sombra que se posa hacia la izquierda. Toda esta proyección, toda esta proyección con un tono, el tercero, el más oscuro. Pero suavecito, por favor. Suavecito el trazo. Un trazo bastante parejito. Sí, claro, no importa, muchachos, que se queden algunos poritos por ahí ligeramente visibles. Lo más importante es que lo puedas hacer lo más clarito posible. Si lo quieres hacer sin poritos, por ejemplo, tendríamos que tener una hoja muy lisa, o clavarle bastante fuerte, pero no lo hagan. Si se alcanza a ver un porito, es natural del papel. ¿Sí? Es naturalito del papel. También en mi papel digital causa eso precisamente. Vamos a colocar, por favor, la sombra, la tercera sombrita del cuellito. No hay que difuminarlo, Alejandro. No hay que difuminarlo. Esto, el mayor trabajo que hacemos aquí es únicamente con el lápiz. Al momento de difuminar, o bueno, al menos de que ya lo sepas, al menos si ya conoces la manera de cómo difuminarlo, lo puedes hacer, pero recuerda que siempre es al final y bien poquito. Sí, si lo quieres hacer. Si lo quieres hacer bien, pero siempre y cuando, si ya lo conoces.
Recuerden que al momento de difuminar es solamente un 10% al final, es bien poquitito y solo si se necesita. Colocamos por favor la tercera capita de sombra en el cuellito del jarro y aquí ligeramente se oculta el trazo, cualquier trazo que esté aquí se oculta. Y el de los más importantes es el que tenemos en la boca, precisamente en la parte interna del jarrito. Aquí sí le metemos un poquito más de presión, un poco más intenso. Esto de aquí, muchachos, es el ejemplo precisamente de cuando vimos el tema con las dibujo de las damas de la pintura, las damas de las pinturas más importantes en toda la historia, algunas modelos. Es el que se le llama el claroscuro. El claroscuro es la sombra totalmente negra y la luz totalmente blanca. Aquí tengo un pequeño difusor para que la sombra no se vea tan blanca, porque si no, después va a charolear así demasiado. Ahora, vamos a colocar, muchachos, por favor, no importa que salga disparejo, no importa que salga así un poquillo chueco, lo que importa es que hayas colocado las capas correctas. Vamos a dibujar, por favor, ya como último, vamos a colocar el trazo precisamente del el girasol. Sí lo vieron, ¿no? Me imagino. Este lo podemos hacer directo, con un tono ligeramente entre oscuro y medio. Podemos colocar el diseño que tiene aquí pintadito. Aquí se alcanza a ver un poquito el detalle. Colocamos el pétalo que está arribita. Se alcanza a ver muy poquito el detalle. Muy poquitito el detalle. Y un par de líneas para los tallitos. O bueno, aquí se ve una completita. Aquí ya le puedes presionar un poquito más fuerte, mira. Si no se alcanza a ver muy definido, pues aquí la única es presionarle un poquito más fuerte. Pero si lo hiciste correctamente con las capitas degradadas, no vas a tener problema al momento de delinear este tallito. Aquí hay una pequeña decoración de hojitas. Colocamos las formitas, por favor, de los tallitos, de las hojitas más bien. Y aquí pues ya le presionamos un poquito más fuerte. Del otro lado, muy apenas se alcanza a ver una muy apenitas. Vamos a intentar dibujarla. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. ¿Dudas hasta aquí? Para todos los nuevos, bienvenidos y bienvenidas. Si es tu primera clase, bienvenido, bienvenida. Me pueden escribir ahí en el chat la palabra Elvis para saber que ya terminaron hasta este punto, o la palabra Jackson para saber si aún no terminan. Con el borrador, con la goma moldeable, con el borrador o con lo que sea que vayas a utilizar para limpiar tu dibujo, vamos a generar, por favor, me faltó aquí en la orejita, gracias. Aquí en la orejita me faltó un poquito de sombra, degradada también, aquí abajito en la orejita. Aquí en esta partecita también, y nada más un poquito. Los trazos de la sombra tienen que ser 100% con el lápiz. El difuminado no se utiliza. Para los que ya han estado en anteriores clases con una práctica de difuminado, el difuminado no se utiliza más que al final. Y eso si llegas a necesitarlo, pero aquí les digo que todo el trabajo es únicamente de el lápiz. Por eso les decía al inicio, hagan los trazos parejitos, pegaditos entre las líneas, porque si lo hacen muy separado, no se confíen, no se trata de hacer líneas separadas para después difuminar, no. En ningún momento, casi nunca les pido el difumín. Es una herramienta muy peligrosa. Con el borrador, muchachos, por favor, limpiamos la partecita de la orilla, toda la orilla del jarrito,
La orillita del jarrito del lado derecho, por supuesto. Limpiamos y aclaramos un poquito. Esto para dar un poco la sensación de que hay iluminación y se trata de un dibujo ligeramente realista. Si lo delineamos muy fuerte, se va a ver como una caricatura. Lucecita en la orillita de la boquita del jarrito. Aquí también con tu borrador, limpia por favor estas zonas para darle luces. Con tu borrador de migajón, no sé cuántos de ustedes tengan un borrador de lapicito, el borrador de lapicito o el borrador que tiene repuestos, ¿no? Que están así como un cilindro, así como un popotito. También esos están padres. Independientemente si tienes la pieza grande del borrador de migajón, también con una orillita puedes hacer esto. Les digo que el borrador es una de las mejores herramientas también para precisamente causar este efecto de la luz. Limpiamos. Si en algunas partes te pasas también de luz, vuelves a rellenar, vuelves a retocar con la sombrita. Así como aquí me pasé tantito de borrador, entonces retoco un poquito. Es correcto, Alex. Colocamos esta partecita, por favor. Y ya para terminar, muchachos, el último efecto que lo va a complementar, ¿qué es, muchachos? ¿Alguien me puede decir cuál es el último elemento que va a complementar? Si ya estamos trabajando con las luces y las sombras, precisamente es la sombra proyectada en la base, en la mesa, muy bien, en la basecita. Así que aquí formamos, por favor, hay que poner muchísima atención en esta parte porque se pega desde la boquita con un pequeño óvalo largo y horizontal en esta zona y después un óvalo grande y un poquito más largo hacia el lado izquierdo, que básicamente es de la sombra de la pancita y la primera es la sombra del cuello. Pero ojo aquí, muchachos, aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo, solamente que la parte más oscura va a quedar pegada al jarrito. Observa 3 capitas nuevamente. Tono claro. Primero un tono clarito, pero repito, la parte más oscura va a quedar en pegadito al jarrito. Tono claro. Tono medio, cortito y pegado hacia el jarrito. Ahora es de derecha a izquierda. ¿Sí? Ahora es de derecha a izquierda. Ya no es de izquierda a derecha como en el jarrito. Y la capa número 3, más cortita, parejito, parejito también. Sí se puede mojar, Marcelo, pero no le pasa nada. Simplemente cuando la vayas a utilizar, trata de que esté bien seca. Pero sí, no le pasa nada si se moja. Si se moja, no le pasa nada a la goma moldeable. La capita número 3 la colocamos aquí pegadita, pegadita a la orejita. A la tuya no, a la del jarrito. Y a la boca en esta parte. ¿De acuerdo? Elvis, cuando lleguen hasta este punto nuevamente, por favor. Elvis, cuando lleguen hasta aquí. ¿Dudas? ¿Se entiende el proceso, muchachos? ¿Se entiende la parte del proceso? Perfecto. Indispensable, muchachos. Si en algún momento estas precisamente las clases son para que conozcas más allá de lo que tus ojos o tu mente ha visto. Si en ningún momento has hecho esta práctica, te la recomiendo muchísimo. No sé cuántos de ustedes o hayan escuchado que, por ejemplo, los grandes dibujantes, los grandes ilustradores, fotógrafos, incluso pintores, artistas en general, la mayoría de las veces se lleva un cuadernito, una libretita de dibujo de bolsillo. Y hacia donde quiera que vayas, normalmente siempre la traen consigo
para poder dibujar lo que se atraviesan, lo que se les atraviesa, lo que observan. Y esto es también una práctica de dibujo con objetos en vivo, con modelo AI. ¿Se acuerdan de la práctica de los imaginantes cuando hicimos la práctica de dibujar únicamente escuchando? ¿Sí se acuerdan de esa? En donde había un cuento en donde un artista era un fotógrafo que decía que utilizaba la luz de Da Vinci, pero decía que no, se tardaba muchísimo para poder hacer un dibujo, una fotografía, porque las nubes no se acomodaban. ¿Se acuerdan? Que las nubes no se le acomodaban, no se acomodaban y no podía tomar esa fotografía, no podía realizar ese dibujo. Entonces, si la luz en la parte exterior está perfecta, con el sol o con la luna, con lo que sea que quieras, con un foquito, una luminaria, con lo que sea que quieras utilizar, puedes aplicar la técnica de iluminación. Pero tiene que gustarte mucho. Tiene que generar, si te gusta el claroscuro, precisamente esta práctica que acabamos de explicar, es simplemente una luz muy intensa y una sombra bastante, bastante negra. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente, muchachos. Y les digo, este objeto sencillamente se puede cambiar de forma. ¿Ya terminaron? Porque ya lo voy a mover. ¿Sí? A ver, levanten la mano los que ya terminaron. Porque muy poquito me pusieron ahí Elvis. Muy bien. Si ya terminaron, perfecto. Bueno, lo voy a mover ya. Lo pueden acomodar como gusten. No sé si tienen algún florerito de la pose que más les guste. Normalmente siempre se trata de que a ti te guste. Sencillamente tú lo acomodas como a ti te plazca. Bien, vamos a pasar con el siguiente, muchachos. En el siguiente voy a explicar la manera porque en la mañana también salió esta duda. Muchos me decían, maestro, ¿cómo puedo dibujar a mi perrita si mi perrita es blanca? ¿Cómo la dibujo? Entonces mi explicación o esta parte de la explicación, muchachos, es bastante simple, porque si un objeto es blanco o si un objeto es muy claro, lo único que debes hacer es jugar con la iluminación, ponerle una luz de un lado, una sombra se va a proyectar del otro y con esto consigues el volumen de un objeto, aunque sea blanco, aunque sea muy clarito. Y voy a poner un ejemplo, fíjate, aquí me encontré entre las cosas de Nina. Entre las cosas de Nina me encontré este. Vamos a dibujar, por favor, ahora con un poquito de textura. Va a ser un tanto diferente porque ya no vamos a hacer lineecitas. Ya vamos a intentar traducir. Perdón, déjenme les quito este cuadrito. Vamos a intentar traducir el efecto de luz y sombra, pero con garabatos. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la clase, por ejemplo, de garabatos de realistas, que teníamos que conseguir degradados, pero haciendo garabatitos. Aquí sencillamente, de igual manera, lo pueden acomodar como gusten, no sé cómo les guste más. Ah, perdón, pero aquí le voy a cambiar la iluminación. Ahí tiene un pelillo. Aquí le voy a cambiar la iluminación. Voy a apagar el de la izquierda, perdón, el de la derecha. Y voy a prender uno de la izquierda. Vamos a ver qué tal nos sale con este. En este, muchachos, aquí le voy a poner para que nos pegue la luz de arriba. Nos tiene que pegar un poquito la luz de arriba. Y si observan, del lado derecho es donde se obtiene un poquito más de sombra. Como este personaje, si te topas, por ejemplo, con un perrito, un gatito, que sea blanco, y muchos dicen, no, pues ¿cómo lo dibujo? No, si es blanco. Bueno, pues la única solución es jugar con la iluminación. Le pones una luz de un lado, la sombra se proyecta del otro y encuentras precisamente esa forma para darle textura. Muy bien. Ah, sí lo vamos a incluir, Sergio. Sí lo vamos a incluir. Luego te digo cuándo es, pero sí lo vamos a incluir. Vamos a dibujar, por favor, este siguiente en otra hoja. No sé, levanta la mano los que lo están haciendo en hojas diferentes, en una hoja. O si tienes una hoja muy grande, pues puedes hacer dos dibujos en una sola hoja.
Así es, Sergio, de preferencia mándamelo por WhatsApp, porque aquí se me pierden entre mucho. Ah, sí lo conozco, pero mándamelo por WhatsApp porque luego se me olvida, Sergio. Aquí se me pierden entre los mensajes. Muy bien, ahora vamos a intentar hacer este, por favor, muchachos, y vamos a intentar comprender ahora la manera, les digo, de los garabatitos. Círculo principal para la cabeza. Yo lo voy a hacer aquí a un ladito. Círculo principal para la cabeza. Y cuando es un objeto negro, pues igual con la iluminación. Si es un objeto muy oscuro, con la iluminación se resuelve absolutamente. Le pones un foco muy intenso de un lado, del otro lado la sombra sencillamente va a quedar al mismo color del el objeto. Círculo principal, por favor. Generamos la mitad del rostro. La mitad del rostro aquí la colocamos, pero con un poquito de volumen. Con un poquito de volumen. Esta pequeña curva me va a decir. Fíjense que una vez, muchachos, una vez cuando teníamos el estudio, ya me voy a poner sentimental porque ya tuvimos que cerrarlo. Cuando teníamos el estudio físico donde dábamos las clases presenciales, ¿no? Una vez tuvimos una práctica de este tipo también, de modelo en vivo. Y teníamos, tengo yo varios perritos. Uno ya murió, que fue uno de los modelos precisamente. Después, la novia de ese perrito, de Yaco se llamaba. Después participó Sally. Sally es una perrita cocker. Luego les enseño una fotito. Y Sally también posó para un modelo en vivo. No es blanca, pero tratábamos de intentar memorizar las formas y la textura precisamente de la perrita. Y en vivo la dibujamos. Aquí les digo, está fácil porque me iba a traer a la Sally para que posara, pero no quiso. Círculo, por favor, para la parte del hocico, alrededor de la nariz. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito o un gatito de color blanco? O muy clarito, o muy clarita. ¿La han dibujado? Les recomiendo mucho que lo dibujen. Inmortalícenla, inmortalícenlo. Yo ya lo hice. Aquí se alcanza a ver un poquito la lengua. ¿Ya vieron? La lengüilla. No tiene que salir igual, no te preocupes si no sale igual. Las orejitas, no, me faltan los ojos, perdón. Sí, claro, sí cuenta, Abril. Ojitos. Todos los objetos que forman este perrito tienen una muy buena iluminación. Dice, una clase con perrito en vivo. Fíjate que sí se pudiera, Erika, pero la Sally es bien inquieta, bien inquieta. Este otro perrito, Yaco, el que ya murió, era bien quietecito. Ese sí se quedaba quietecito. Y ese lo utilizamos una vez como modelo. Ese era bien quietecito, era bien noble. Pero sí, ya lo hemos hecho y está padrísimo porque te obliga a dibujar extremadamente rápido porque con cualquier cosita se distraen, con cualquier cosita. Y el Yaco no, el Yaco se quedaba ahí como soldadillo, se quedaba bien quietecillo, era muy tranquilo. Las orejitas, por favor, la colocamos. Sí, no se preocupe, no tiene que salir exacto. Orejitas ligeramente ovaladas. Lo principal, así es, lo principal en este dibujo es la cabeza, lo principal es el rostro. Déjenme lo enfoco porque creo que está un poquito desenfocado. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Y las patitas son sencillamente unos ovalitos, muchachos. Unos ovalitos
debajo de la cabeza. Aquí colocamos primero este y colocamos estos ovalitos. Sí, claro, le pueden hacer las patitas más largas o más cortitas, más tiernillo, ¿no? Un poquito más cute este dibujito. La patita trasera aquí se oculta y únicamente se alcanza a ver la patita en lugar de toda la piernita. A la izquierda y un poquito se alcanza a ver en la derecha. Si observas, son bocetos muy sencillos, son figuras bastante simples. Bastante simples. Y ya con esto es lo único que necesitamos precisamente para poder dibujar la base y después ya comenzamos con la textura. Pero antes recuerden que hay que limpiar, por favor, las partes donde no, que ya nos ayudaron y que se vayan a atravesar un poquito, por ejemplo aquí en la nariz, en la parte del hocico. La línea guía central si ya nos ayudó para poder dibujar la nariz, el hocico, la posición de los ojos, ya lo podemos eliminar. Siempre los bocetos deben de ser muy claritos, ¿de acuerdo? Bastante claritos. Muy bien, ahora fíjate muy bien lo que vamos a hacer. En lugar de hacer líneas para poder generar todas las sombras, vamos a generar ligeros garabatitos. Pero aquí quiero que observen muchísimo. El perrito no, como es muy blanco, el jarrito es una tonalidad, aquí se los pongo, una tonalidad oscura. Las sombras se ven más intensas. En este, como es un perrito muy claro, las sombras no se ven tan oscuras, precisamente porque van, una rebotando también en la luz del papel, pero como toda su textura es muy clara, no se ve tan oscuro. Es a lo que voy. Con una buena iluminación vas a poder generar dibujos de objetos que sean muy claritos. Comenzamos, por favor, con la parte de los ojos. Nos vamos a empezar no, perdón, con la nariz. Con la nariz. Bueno, es igual, la nariz y los ojos van a ser muy oscuros. En la nariz colocamos garabatitos, pero en este ya nos vamos directo con una presión mayor, con una tonalidad oscura. Una tonalidad bastante oscura. Rellenamos. Los garabatitos que vamos a ir formando van a rellenar, pero al mismo tiempo le van a generar un poquito de textura. ¿De acuerdo? Van a generar un poquito de textura. Ahora, si nos vamos con los ojos, primero, me faltó precisamente los ojitos, gracias. Miren, aquí por ejemplo se ve que está viendo hacia la izquierda, pero es el efecto del brillo que todavía no rellenamos. Ese sí lo podemos rellenar parejito, en este no hay ninguna textura. Lo rellenamos parejito. Dejen el brillo, por favor, el brillo pintado, que es el circulito, y el brillo natural, que es este pequeño destellito en la orillita. Si no, con el mismo borrador pueden limpiar esta parte. Con el borrador pueden limpiar esa zona. El otro ojito. Y el otro ojito no tiene brillo, únicamente el pintadito, que ahorita se va a ocultar un poquito. Bueno, yo no lo oculté, aquí lo dejé a la vista. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo demás se va a ir texturizando, por favor, con garabatitos. Voy a poner un ejemplo primero en la oreja del lado izquierdo. Primero la orejita izquierda. ¿Cuál era el primer tono, muchachos?
Sí, claro, Greta, le pueden modificar también, como gusten. Primer tono, un tonito claro, por favor. Garabatitos, garabatitos, garabatitos claros, no se vayan a emocionar con esta parte. Garabatitos claros. Los garabatos sencillamente pues no tienen un orden. Pueden ser garabatitos con rayitas, pueden ser garabatitos con espirales, pueden ser garabatitos con circulitos, dependiendo de la textura que quieras generar. Si quieres hacer, por ejemplo, un perrito de los French Poodle, pueden hacer ese tipo de texturas más espiral, más en espiral. ¿De acuerdo? Ese es mi tonito claro. Vámonos con el tono medio, por favor. Ahí mismo, a la mitad, aquí se alcanza a apreciar el tonito medio más a la mitad, la parte más oscura está a la mitad de la orejita. A la mitad de la orejita. En la parte derecha, por supuesto, que es donde le pega la mayor, o bueno, no le pega la luz para que pueda obtener precisamente este volumen con sombrita. Y después el tono oscuro, ahí mismo, muy pegadito a la cabeza del perro, generamos esta parte más intensa. Aquí sí se alcanza a apreciar. Si le metes más contraste, no pasa nada. Si te quedó muy oscuro, no importa. Bien. Y de esa manera intentamos hacer el resto del cuerpo, pero empiezo con la oreja para poder ir midiéndole, porque la orejita no está tan clara si lleva un poquito más de sombra. Pero todo el resto del cuerpo le tenemos que poner un degradado más suavecito, ¿sí? Más suavecito. Es que los garabatos también se practican, Abril. Los garabatos también se practican. Bien, ¿dudas hasta este punto, muchachos? Mientras le doy un traguito a mi café porque ya se me enfrió. Oreja derecha, por favor. Oreja derecha. Tono claro, tono claro. Pueden hacerlo separadito, así es. Pueden hacer la texturita ligeramente separadita. Ligeramente separadita para que podamos ir cubriendo los espacios o también dejando espacios vacíos para los brillos. También nos va a servir, por favor, en el cuerpo. Aquí en la orejita no tanto porque sí tiene una tonalidad un poco, si lo convertimos a grises, a escala de grises, eso sería un gris en tono de medio a un cuartito, de un 25 a un 50%, por ejemplo. En la parte del cuerpo, en la zona blanca, ahí sí tendríamos un tonito bastante claro. Tono medio. Colocamos el tono medio, pero observa que el tono medio se proyecta pegadito nuevamente al cráneo de la cabeza. En la orillita se deja claro, porque en la orillita es donde le pega la mayor iluminación, principalmente de arriba. Principalmente de arriba. Háganlo suavecito. Si entendieron el proceso anterior de el tonito claro, presionando muy poquito el lápiz, el tonito medio, presionando normal con tu mano y el tonito oscuro, presionando un poquito más fuerte. Y todos los garabatitos te van a dejar que se vea un poquito la capa de abajo, la capita de abajo. Ahora imagínate el perrito en vivo, un perrito vivo, que se mueva para todos lados y tienes que memorizarlo y aparte dibujarlo mucho más rápido. ¿Quién tiene un perrito que sea muy quietecito, muchachos? O un gatito que sea muy quietecito. ¿Me lo prestas, Betty? Me lo mandas por Uber.
¿De acuerdo? Ahora, para la parte del cuerpo, tienen que ahora exagerar mucho en el tono más clarito todavía. Va a quedar muy, muy, muy clarito, va a quedar muy blanquito. Va a quedar muy blanquito, así que traten de presionar lo más ligerito posible para que no vayan a generar una sombra muy, muy intensa. Ejemplo, espero que logren verlo. Bastante clarito, bastante, bastante clarito. Muy apenas agarras, o más bien, muy apenas toca el lápiz el papel, pero tienes que hacer un tono muy, muy clarito. No se va a quedar vacío. De hecho, no es blanco 100%, ya está bien, ya está percudido este peluchillo. Pero es como un color cremita. Ah, les digo algo, ¿saben qué? Cuando a Nina le regalaron este, porque este es de Nina, precisamente se lo regalaron porque para que nos recordara a Yaco cuando murió. Y se parece mucho a Yaquito. Y este es Yaquito, en peluche. Se parece mucho, sí tenía su cabellito blanco, pero bueno, no, claro, vaya, color cremita, pero súper clarito. En todo el cuerpecito, así es, en todo el cuerpecito. Dice mi perro, un león de peluche también estaría interesante. Si tienes un león de verdad, estaría mucho más interesante. Pero que se quede quieto, que se quede quieto. Pero le han de comer primero y luego ya que se quede quietecillo. Que si no, nos come ahí a todo. Súper clarito, muchachos, súper clarito. ¿Qué se les facilita más? ¿Hacer rayitas claritas o garabatitos claritos? ¿Qué se les facilita más? Rayitas, garabatos. Ah, mira, está dividido. 50-50. Muy bien. A algunos les gustan más los garabatitos, otros les gustan más las rayitas. Dicen que los de las rayitas son los que se portan más bien y los de los garabatitos son los más desordenadillos. Son los próximos grafiteros, ¿no? Son los próximos grafiteros, los más loquillos. Así es, Erika. Ya los caché, todos los que me pusieron rayitas, no, esos se portan muy bien. Esos tienen una conducta muy apropiada. Y todos los de los garabatitos son los más loquillos, ya me di cuenta. Ya los anoté aquí. Me anda molestando una mosca, a ver si la mato y la pongo de modelo, para que no se mueva. Ahí está, un tonito claro, ¿de acuerdo? No se preocupen, el tono medio y el tono oscuro y es bien poquito. El tono medio es la mitad de esto que acabamos de hacer y el tono oscuro es cualquier cosita. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. El tono medio, por favor, únicamente desde la mitad del lado derecho. Y aquí presionamos, normalmente se presiona el tono medio con el peso normal de la mano. Pero en este caso, trata de hacer el peso normal de la mano un poquitito más ligero. Cualquier cosita más ligero. No que llegue hasta el precio, ándale, hasta el peso normal de la mano, no. Del lado derecho nada más. Aquí en el hocico hay un poquito más de sombra porque la luz viene de arriba a la izquierda y esta parte del hocico, ligeramente como está volteado hacia la derecha, le pega un poquito más de sombra. Aquí no alcanza a llegar tanto la luz. Se alcanza a notar muy leve, como les dije al inicio, pero de todas maneras se logra completar las tres capitas. Aquí sí únicamente nos conviene hacer tres capitas sin problema. Pero tenemos que bajarle un poquito la presión a los tres tonos. Me voy a ir con la patita a la izquierda, la última. La patita izquierda, esta de atrás. Tonito medio.
Patita delantera del lado izquierdo, tonito medio. Aquí observa que debajo del hocico hay mucha sombra sobre las patitas. Esa sombra la vamos a conseguir con el tono más oscuro. No vayan a adelantarse. Aquí se ve ligeramente diferenciado, pero no vayan a adelantarse con este punto, por favor. Aquí en la lengüita, en este hacemos rayitas. De hecho, me faltó la lengüita. La lengüita es con rayitas. Es más, aquí la podemos completar. Mira la lengüita. Tono claro, tono medio y tono oscuro. Pero súper claritos los tres. Ahí está la lengüita. La lengüita es un detalle muy mínimo. Toda la patita delantera del lado derecho lleva tono medio. Toda la patita. Y toda la patita trasera del lado derecho también lleva tono medio. Está padre, ¿verdad? Eso está bien interesante. Cuando ofrecimos la clase precisamente de los garabatos realistas, a muchos les gustó más cómo se ven los garabatos realistas. Queda muy padre la textura. Y ahora vámonos con el tercero, que es el tono oscuro. Y aquí le presionamos un poquito más. Fíjense que ese tercero es como si fuera la presión natural de la mano. Ligeramente más oscuro que el tono medio, pero no llegando a negros, por supuesto. No llegando al tono negro. Garabateamos todo el lado derecho. Aquí pegadito al ojo, por ejemplo. Cuidado con la parte del hocico que se atraviesa un poquito hacia el frente de estos ojitos. En la orillita del hocico, ahorita lo limpiamos con el borrador, no se preocupen, para darle un poquito más de sombras. Pero en la orillita, en la parte superior del hocico, aquí se queda ligeramente vacío, porque aquí vamos a siluetear, a dejar con luz. Garabatito. Un poquito más oscuro del lado derecho de la nariz, pero sin abusar, ¿eh? No se emocionen porque luego lo van en lugar de blanco va a ser un perrito negro. Así que mucho cuidado con eso. Y ahora lo más intenso se encuentra debajo de la cabeza que se proyecta en las patitas precisamente. En las patitas. Empezamos, por ejemplo, de la patita trasera del lado izquierdo. Poquito, ya esto es poquito. Bien poquito. Luego todo debajo del cuello o debajo del hocico del lado izquierdo sobre la patita. Es correcto, en este no difuminamos. No difuminamos. Todo el trabajo debe de ser de preferencia con el lápiz. Todo el trabajo de luces, sombras, degradados, tiene que ser con el lápiz. Si difuminas, simplemente vas a obligarte a generar otra capa de sombra. Y a veces difuminan de más y lo llegan a arruinar. Entonces, todo el 90% del dibujo, de preferencia, solo con lápiz. Así es, Greta. En la cabecita del lado derecho sobre las patitas también colocamos el garabatito. Y aquí hay un poquito mayor de sombra en esta patita delantera del lado derecho. Y una pequeña orillita del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, una pequeñita orillita. ¿En qué casos es bueno difuminar? En casos cuando dibujas personajes de terror, porque normalmente siempre los posicionan con neblina. También se difumina en casos donde hay realismo precisamente, pero cuando las texturas son muy suaves, como un tono de piel, ahí también se difumina. También se puede difuminar, por ejemplo, cuando son paisajes con neblina, bueno, igual como lo mencionábamos, o paisajes donde tengan diferentes planos.
una montañita al frente, luego una más atrás, luego otra más atrás, y luego otra hasta atrás, o en las nubecitas también, en las nubes, pero no siempre se difumina, hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos creen que para todo se difumina, ¿no? Y no. Dudas hasta este punto, muchachos, ¿qué le falta? Observa la diferencia entre el jarrito y el perrito. ¿Cuál te gusta más nuevamente? Ah, le falta la sombra, así es. Le falta la sombrita. El perrito. Muy bien. Ay, ay, ahora aquí ya les ganó más el perrito, la textura, ¿no? La texturita del perrito. Muy bien. Es diferente. Si lo hacemos con rayitas, no funciona igual. Aquí le pegamos a dos ideales. Cuando, cuando un objeto es muy claro, juegas con la iluminación. Y aparte también te cambia la textura. ¿De acuerdo? Sombra, déjenmelo. Voy a hacer un poquito más para la. Aquí que se vea más completito la sombra porque vamos a dibujar la siluetita. Observa, en cada patita tiene su sombra. Empezamos del lado izquierdo. Cada patita, primero la silueta. Cada patita tiene su sombra. La hacemos así punteadita, incluso con texturita como de pelito. Cada patita. Y aquí en la patita delantera del lado derecho, aquí se aprecia el tamaño de la cabecita. Hagan la siluetita. Aquí sí podemos dibujar la siluetita, aunque sea punteada. Punteadita. Bien, ahí está la orejita. Ahora, aquí exactamente lo mismo, pero ahora la sombra van a quedar pegadita al perro. Esa sí la hacemos con rayitas. Esa sí la hacemos con rayitas. Para diferenciar lo que genere la textura diferente a la sombra a la del perrito, un tono claro, por favor, en rayitas. Entre más pegaditas hagas las rayitas, mucho mejor. No vas a tener necesidad de difuminar nada, de cubrir nada. Entre más pegaditas las hagas, mejor. Tono claro. Tono medio, pegadito a las patitas. Ay, perdón, déjeme activo nuevamente mi camarita. El tono medio va bien pegadito a las patitas. Con la presión natural de la mano. Tono medio del lado derecho. No llega hasta la orilla, no llega hasta la orilla, se queda antes. Aquí. Y el tono más oscuro, súper pegadito. Y esa es la parte más oscura después de la nariz y los ojos. Es la parte más oscura de este dibujo. La sombrita donde toca el suelo o toca la base. Esta sombrita. La sombra es sobre el suelo, ¿eh? No sobre la orillita de la patita. No. Sobre el suelo, sobre la base. Y ya es muy, muy cortita. Ya después es dedicarle mucho tiempo por si quieres hacer un detalle mucho más profundo, mucho más elaborado, es dedicarle más tiempo nada más. La práctica, recuerden que nada más es una clase, chavos, porque luego uno se emocionan y me dicen, profe, ¿por qué en una clase no hacemos un solo dibujo así con todo el detalle, no? Le quieren poner todo, hasta el sudor y la garrapatilla y en el perrito también se la quieren dibujar. No, tranquilo, chavos, eso ya sería una exhibición, ¿no? No sería ya una clase. Dudas hasta este punto. Dudas hasta aquí. Ya no cabe hasta donde llegue, no te preocupes. Listo, muchachos. Sí, claro, es que estaba acomodando acá una pantallita.
Bien. ¿Dudas hasta aquí entonces? Ninguna, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer bueno, todavía no acaban ahí. Bueno, un minutito nada más, mientras que terminan los demás. Y repito, muchachos, cuando se traten, les invito muchísimo, les invito bastante a que hagan esto, a que hagan esto para poder practicar dibujo original con cualquier objeto que tengas en tu casa. No importa si es una cuchara, no importa si es un objeto simple. Lo que importa nada más es intentar comprender la manera de que un dibujo en vivo te cambia totalmente la visión. Aquí obviamente para ustedes es como si no estuviera en vivo, pero quiero, por eso lo de la explicación del inicio de poder saber cómo se arma un pequeño set y que lo puedas hacer tú después en tu casa. Muy bien. Dice, el de la acuarela fue una exhibición. No, el de acuarela, por ejemplo, todos cuando son materiales muy elaborados, pues ahí nos lleva más tiempo porque la explicación, aunque lo hacemos muy simple, cuando es acuarela, cuando es lápices de colores, carboncillo o demás, nos lleva más tiempo la explicación porque son más cosas que explicar. Por eso nos tardamos un poquito más. O dejamos objetos un poco más simples, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos a hacer el siguiente. El siguiente ya es el último. Permítanme un momentito, déjenme lo traigo porque no me lo traje. Muy bien, en el siguiente ejemplo, muchachos, déjenme aquí les pongo la camarita. Ese que se está asomando ahí. Y ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Creo que permítanme un momento, es que yo no escucho aquí. Denme un minutito nada más. Se escucha bien ligerito. Ahí se me escuchan bien ustedes. Sí me escuchan bien. Sí. Mi bocina no sé qué le pasó, pero no escucho nada. Bueno, lo importante es que ustedes sí me escuchen. Muy bien, vamos a hacer en el siguiente, muchachos, un pequeño cráneo, un pequeño craneecito. Mira, ahí sí me está respondiendo, pero no la bocina. Aquí tenemos un pequeño cráneo chiquitito, chiquitito, pero vamos a intentar elaborarlo. En este, muchachos, vamos a cambiar un poquito. Vamos a cambiar un poquito la práctica porque lo vamos a hacer directamente con sombras. Directamente con sombras. No vamos a realizar un boceto bastante elaborado. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible, con sombras principalmente. Déjenme nada más lo acomodo muy bien. Le voy a cambiar la luz. A ver, ¿se escucha mal? A ver, permítame un segundito. Ya vi que aquí se está. Es correcto, ya me di cuenta. Ahí creo que ya está. Ya está, ¿verdad? Sí, no sé qué le pasó a los audífonos, pero yo ya escucho también aquí. Ya se escucha bien, gracias. Gracias, sí, yo también ya me había asustado, dije, no, hombre. Muy bien, vamos a dibujar este craneecito, pero por favor, vamos a intentar hacerlo, sí, dice, se escuchaba como si estuviera su micro muy cerca o muy lejos, ¿no? Un poquito lejos, se me hace que estaba agarrando, pero el micro de la computadora. Sí, estaba agarrando el micro de la computadora. Aquí voy a enfocar esta parte.
pero le voy a cambiar la iluminación. La iluminación va a ser la que teníamos al inicio. Observen cuando apagamos un foco. Ahí donde me quedó, acá está. Vamos a dibujar, por favor. ¿Cómo les gusta más, muchachos? ¿De frente? ¿De perfil? A ver, de frente. De perfil. De perfil está bien fácil. A 45 grados. De lado. ¿Pero qué tan de lado? De perfil. Nada, de perfil está bien fácil. Muy bien, aquí tenemos este pequeño. Déjenme nada más. Así les gusta. Ok, muy bien. A 45, muy bien. Desde arriba, cálmate, Alex, pues si no tengo la cámara arriba. Todos quieren. Desde arriba, desde un árbol, maestro, desde un árbol. Tranquilos, chavos, tranquilos. Perfecto. Este ejemplo, muchachos, vamos a intentar hacerlo, repito, con una sombra directa. No vamos a hacer boceto. Vamos a hacerlo directamente con el trazo claro, trazo medio, trazo oscuro. ¿De acuerdo? Directamente con las sombras. Vamos a intentarlo porque esta también es otra práctica en donde sencillamente al momento de ir dibujando vamos pensando las figuras. Son figuras muy simples. Le pueden cambiar la decoración. O si la quieren eliminar la decoración, adelante, también la pueden eliminar. Pueden hacer únicamente toda la estructura del cráneo. Bien, toda la estructurita del cráneo. No me interesa que hagan la decoración, no me interesa la construcción de las luces y las sombras del objeto directamente con los tres tonitos. Vamos a iniciar, por favor. Nos queda muy buen tiempo, 15 minutos. Fue lo que nos tardamos también en el de la mañana. En la mañana igual también hicimos tres ejemplos. Y empezamos, muchachos. Déjenme lo cierro tantitito. A lo mejor ahí, porque luego no me doy cuenta cuando se bloquea. Perfecto. Aquí lo vamos a comenzar. En 3, 2, 1. Ah, pero no van a ser carreritas, va a ser tranquilo. Tranquilo, pero directamente con la sombra. ¿Con qué empezarían, muchachos? A ver, díganme con qué empezarían. Si no vamos a hacer boceto, ¿con qué comenzarían? ¿Con qué parte? Con los ojos, muy bien. Ah, bueno, sí con la luz, pero con la parte de los ojos, ¿no? Primero. Bien. Comenzamos, por favor, con la zona de los ojos. Primero el tonito claro. O bueno, de hecho aquí ya no, lo podemos hacer directamente, como lo vamos a hacer ya directamente con sombra, podemos hacer el hueco directo. Y ahora le ponemos el objeto, el tono más intenso. Directamente con la sombra. No va a haber falla porque ya practicamos en los dos anteriores. Bueno, eso espero, ¿verdad? Confío en ustedes, muchachos. Observen la separación en el otro ojo y colocamos el huequito también muy oscuro. Y modulamos el tono medio, por ejemplo, para la parte roja, arribita del ojo, arribita del hueco. Hay una zona de color rojito. Este pudiera ser un tonito medio que vamos dibujando directamente con la sombra. No vamos a generar ningún boceto. Ahí está, por ejemplo. Alrededor del ojito también podemos hacer un pequeño trazo sombreado. Puede ser debajo del ojito. Con una ligera separación, ya ven la ligera separación que es como un pequeño brillito, un pequeño brillo. Si te pasas un poquito en la luz o en la sombra, más bien en la sombra, lo podemos eliminar con el borrador, acuérdense. No se les pase eso, que si te pasas un poquito no pasa nada. Nariz. La nariz está bien sencilla. Alrededor de la nariz
podemos dibujar un espacio ligeramente, no todo, pero sí lleva unos cachitos vacíos para dibujar parte del brillo. Y ahora fíjate muy bien, vamos a intentar hacer algo un tanto como no vamos a hacer boceto, vamos a realizar por favor la práctica del trazo parejito del tono claro. Primero el trazo parejito del tono claro, pero tienes que visualizar el boceto. Tienes que visualizar el boceto. Es decir, si quieren primero observen, visualizamos el boceto. Esto quiere decir que vamos a generarlo de la siguiente manera. Imagínate que eres una impresora. Y está de izquierda a derecha, ¿no? Y está la impresora ahí rayando con todo el toner. Todo, formando, por favor, toda la silueta del cráneo, formándolo. Esa es la manera que si lo hacemos directamente con sombras, nos saltamos la parte del boceto y tratamos de visualizar. Que si le faltó volumen o más tamaño, ahorita se lo agregamos. Como si fuera una impresora. Claro que sí, lo puedes ir completando, por ejemplo, aquí de las orillitas le pueden ir completando las formitas, la parte del pómulo, pero todo con tonito claro, por favor. Todo con un tonito claro. Contorneamos al mismo tiempo que vamos sombreando. Aquí, por ejemplo, me faltó un poquito más de volumen hacia la parte trasera, en la nuca. No importa que salga diferente, lo que me interesa es que vayan visualizando el boceto. Todo esto con tonito claro. Muy bien. Y después, una vez que ya tenemos esto, podemos delinear un poquitín, un poquitito nada más. Si ya te gustó un poco más la forma, aquí ya completamos con el delineado nuevamente para poder complementar o definir el límite precisamente de nuestra sombrita. Para el caso va a ser, el resultado va a ser lo mismo. Mira, me quedo con los ojitos más chiquitos o la cabeza más grande, pero no importa. Lo que me interesa es trabajar con las tres tonalidades de la sombra. Muy bien. Tono claro. Vámonos con el tono medio. Observa que ahora la iluminación, como viene del lado derecho nuevamente, el tono medio va a quedar del lado izquierdo. Toda la esferita la colocamos, como ya tenemos el margen de la silueta del lado izquierdo para el cráneo, colocamos el tono medio parejito, parejito, parejito. En la zona de los ojos aquí le podemos sacar la vuelta para generar ese relieve. Y generamos todo ese tonito medio. En el lateral de la nariz, precisamente aquí le podemos continuar un poco más con la sombra del lado izquierdo de la nariz. En la comisura de la boca del lado izquierdo también. Y toda esta zona lleva más cantidad de sombra. Ahora, fíjate muy bien, en este punto, como ya antes de que se nos cubran los espacios de la decoración, principalmente en los dientes, aquí también delineamos, por favor, y al mismo tiempo vamos a intentar, por favor, dibujar. En este punto ya podemos dibujar directo los dientecitos. Y como después vamos a utilizar ya el tono más oscuro, no importa que aquí ya le presionamos un poquito más fuerte. Y repito, no importa que salga diferente. Lo que me interesa es que al final no parezca una rana o algo así. Si no parece rana, estamos bien. Línea, claro que sí, con los dientes al centro primero.
y el cruce para la línea vertical. Esta práctica, cuando se dibuja directamente con las sombras, muchachos, es una de las prácticas también muy utilizadas para cuando tenemos un modelo en vivo y dibujamos con poquito tiempo. Con poquito tiempo. Nos ahorramos el boceto, pero no es que nos ahorremos el boceto, sino que aplicamos directamente lo esencial, que vamos directamente a las sombras. Lo importante más son las sombras después del boceto. Así que ese sería el otro punto a intentar dominar también, el visualizar, pero ese después con mucha práctica vamos a ir poco a poco consiguiéndolo. Tono oscuro del lado izquierdo. Tonito oscuro del lado izquierdo y aquí le puedes meter un poquito más de presión. Si lo puedes hacer más oscuro, casi negro, también le iría bien. Aquí se marca precisamente una parte de la silueta y toda la orillita, la parte trasera, con el borrador podemos limpiar para definir precisamente esta parte. Y después con el mismo lápiz le damos una forma más precisa, mucho más exacta. Toda la quijada del lado izquierdo lo formamos. Si te faltó alguna partecita, pues aquí aprovecha. Aquí, por ejemplo, a mí me faltó una partecita para extender debajo de la nuca, por ejemplo. Y como va muy oscuro, pues aquí no importa, lo delineo y lo voy rellenando. Como aquí ya se van ocultando todos esos detalles, se puede ajustar muy bien. Perfecto. Ahora, con el borrador, vamos ahora a completarle o contrarrestar la parte, si nos pasamos mucho de luz, perdón, de sombra, con el borrador limpiamos unos cachitos y vamos reforzando, por ejemplo, esta zona del lado izquierdo en el ojo, del lado derecho, todo el lado derecho también con un poquito más de iluminación y lo más recomendable es toda la orillita del lado derecho con la mayor iluminación posible. Si no lo quieres dejar en blanco no pasa nada, pero sí que tenga muchísimo más iluminación y que lo más importante, que no quede delineado como caricatura, que tenga un ligero delineado nada más, un ligerito delineado. Si abusamos en presionar muchísimo con esa parte de delineado, no vamos a poder conseguir la textura un poco más realista, con volumen que necesitamos. Del lado derecho de la nariz lleva también iluminación, así es. Y en cada dientecito, si le quieres hacer una iluminación que sea muy tenue, muy, muy tenue, por favor. Bastante tenue. Limpiamos con el borrador esta partecita e intentamos armar este pequeño brillo en cada dientecito. Y de hecho aquí entre los dientes, no sé si alcanzan a observar, aquí se alcanza a ver un brillo muy intenso. Un brillo muy intenso que aquí limpia precisamente y borra un poquito estas líneas. Las borra un poquito más. Ya se dieron cuenta de este brillito. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Lo único que nos quedaría por completar es precisamente la sombra proyectada en la mesa. Y aquí también, si la dibujamos directo, sería lo ideal.
Tono claro. Perdón. Tono claro. Todo el tonito clarito y damos la silueta precisamente de ligeramente ovalada, ¿no? Ovaladito, ovaladita. Tono claro, ahí mismo, es más, sin dejar de mover el lápiz. Sin dejar de mover el lápiz, tono medio. Y sin dejar de mover el lápiz, tono oscuro. Y un tono súper, súper, súper intenso, pegadito al cráneo. Y sencillamente la práctica de lo anterior, de los anteriores dibujos, te va a llevar precisamente a que poco a poco vayas intentando realizar los dibujos con cada vez menos boceto. Y el cada vez menos boceto, muchos me preguntan, no se consigue más que con suficiente práctica. Ir eliminando poco a poco el boceto, y si te gusta dibujar con muchas sombras, como en estos ejemplos, lo puedes ir desarrollando poco a poco, pero primero el boceto. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Cuál les gustó más de los tres? El último está padre, ¿verdad? La calaca. El último dice, por sencillito, ¿no? Bueno, si le quieren poner los detalles también, ya en este punto es donde ya se los pueden poner, así como en el jarrito. En el jarrito le pusimos los detalles después de que ya habíamos terminado de sombrear. Y claro, aquí también le pueden poner los detalles que gusten. Le pueden agregar los detalles que gusten. Y aquí ya lo presionamos un poquito más fuerte. ¿Es un silbato? No, es un cráneo, una artesanía. No, es una artesanía normalita, una calaquita chiquita. Nosotros coleccionamos calaquitas. Tenemos varias calaquitas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Lo que quieras ir decorando. Uno real, dice. Luego hacemos uno de un cráneo real, fíjense. Le pido uno a un doctor o a una doctora. Hay veces en que tienen, no, cráneos reales. Están padres, están padres. Muéstrenme sus dibujos, por favor, muchachos, hasta este punto, el que más les haya gustado. El que más les haya gustado. Perfecto, ahí, muchas gracias, Axel. Carla, qué bonito perrito también. Betty, muy bien. Alex, muy bien, muy padre ese jarrito. Fíjense que le trabajaron más en el jarrito, pero hay algunos que se ve bien divertido la última calaquita. Muy bien, Sergio. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. Muy bien, Carla, Ian, Gismen, Ari, Litsi. Muchas gracias, Benjamín. Huawei. Está padre tu nombre. Huawei. Listo, muchachos, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Y principalmente, gracias, Alejandro. Lo principal en esta práctica es que puedan comprender la manera en cómo se realiza precisamente la construcción precisamente de las formas. Tú puedes construir tu propio set. Tú puedes construir tu propio set para poder dibujar, para poder tener una imagen en vivo. Muy bien, Avi. Ah, sí, está padrísimo. ¿Lo hiciste con qué? ¿Con colores o con gises, Avi? Está bonito. Así es, Marcelo. Muchas gracias, muchachos, por haber estado. Espero que les haya servido. Esto es lo principal, lo que les quería dar como un pequeño resumen, es esta parte. La manera en cómo se monta precisamente este set y que puedes jugar con las lámparas como más te guste para poder hacer ya sea fotografía de producto, para los que les guste la fotografía, quedan unas muy padres, incluso hasta con teléfonos celulares, y para los dibujos.
te vas a ver bien pro si tú ahí en tu casa. Esa es una idea muy padre para poder tú en tu casa armar un pequeño set con una lamparita, sea foco amarillo, sea foco blanco, el que sea que tengas, y poner algunos objetos y ponerte a practicar, acomodarlos como tú más te guste, y si le tomas una foto al dibujo y lo publicas, va a ser un dibujo original. Es lo mejor de todo, que vamos a poder generar esta parte de dibujo original. Cuídense mucho, muchachos, firmen sus dibujos. Yo lo voy a firmar aquí abajito de la calaquita. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Recuerden poner la fecha a su firma. Y mi nombre es Alberto Wilchin García. Recuerden que mañana tenemos la práctica con carboncillo y un pincel con un vasito con agua para hacer un carboncillo efecto acuarela. Alberto Wilchin García. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y con gusto ahí pueden ver un poquito más de lo que hacemos. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, muchachos. Pórtense bien.